En el video anterior, que si no lo han visto está en la descripción de hablé de cuáles son los distintos tipos de vacunas que actualmente existen contra el nuevo coronavirus y algunos mitos acerca de su uso. En este video voy a hablar de las variantes de este nuevo coronavirus, qué son, seguramente ya las han escuchado, y cómo surgen. Para explicar lo que es una variante, primero tengo que explicar cómo es que se replica un virus. Un virus, cualquiera que sea, incluyendo el coronavirus, para poder replicarse, es decir, multiplicarse, lo que tiene que hacer es que tiene que entrar a una de nuestras células para así poder hacer más virus. Entra a nuestras células, le dice a nuestras células que hagan más virus con el instructivo que este virus tiene, y entonces así es como el virus se replica. El virus no puede replicarse por sí solo, necesita estar adentro de nuestra célula. Entonces ustedes pueden imagínense que alguien se contagia de coronavirus y entran muchas partículas del virus a su célula, y entonces le dice a esta célula, haz más virus, la célula hace más virus, se lo manda a otras células que hacen más virus, y entonces se va multiplicando y multiplicando y multiplicando. Imagínense ustedes que tienen una receta de cocina, y entonces lo que tienen que hacer es escribir la misma receta una y otra vez. Entonces, cada vez que se replica este virus, imagínense que está replicando la misma receta de cocina una y otra vez. Entonces, imagínense que en esta receta de cocina, uno de los pasos es poner una taza de azúcar. Entonces, imagínense que se replican, lo están escribiendo, una taza de azúcar, una taza de azúcar, una taza de azúcar, una y otra vez, cada vez que el virus se replica y se replica y se replica. Entonces, imagínense, una taza de azúcar, una taza de azúcar, pero de repente escriben una casa de azúcar. ¡Ay! Ya no dice lo mismo. Bueno, ya tenemos dos, una taza y una casa. Pero ese de una casa también se empieza a replicar. Entonces ya tenemos el virus que dice una taza de azúcar y uno que dice una casa de azúcar. Entonces imagínense ya, una casa de azúcar, una taza de azúcar, una casa, una taza. Y de repente el de una casa se cambia a una cada de azúcar. Entonces ya tenemos una taza, una casa, una cada, y así se van haciendo las mutaciones. ¿Cuál es el problema? Bueno, como podrán ustedes ver, una casa de azúcar no es lo mismo que una taza de azúcar o que una cada de azúcar. Entonces lo que pasa es que el instructivo de este virus cambia un poco con cada replicación que hace. Hay veces en que estos cambios no pasa nada, el virus sigue funcionando igual y ni quien se entere. Hay otras veces en que puede esto dañar al virus, a lo mejor puede hacer que se haga más débil o que no se mueva tan bien, y pues en ese caso pues tampoco importa realmente, nos conviene a nosotros no tener un virus bueno. ¿Qué pasa si cambia la instrucción del virus y el virus se hace más fuerte? Este es el problema con las variantes que estamos viendo. En el caso del coronavirus, el problema es que, si recuerdan en mi video anterior, lo que está cambiando en el instructivo es la llave del virus. Los piquitos que tienen para entrar a nuestra célula es lo que en cada replicación, de repente en uno de los virus cambió y ya se hizo una llave un poco más fuerte. Y entonces, obviamente, pues imagínense qué pasa, que ese virus con la llave más fuerte pues va a poder entrar más fácil a nuestras células que uno que tiene una llave que no encaja tan bien. Y pues entonces, si un virus puede entrar más fácil que otro, pues ese se va a replicar más. Imagínense, están dos ladrones, uno con una llave medio chafa, pero que sí sirve, y uno que tiene una llave que casi es perfecta para la cerradura. Pues, ¿quién va a ganar? El que tiene la llave perfecta, se la va a robar primero. Entonces, esto es lo mismo con estas variantes. ¿Y van a seguir sirviendo las vacunas? Afortunadamente, la mayoría de las vacunas siguen siendo muy efectivas contra las tres variantes que más se han visto, esta de Sudáfrica, de Brasil y de Inglaterra. ¿Por qué? Porque, como dije, nada más está mutando un pedacito de la llave, no está mutando toda. Y como las vacunas dan todo el instructivo de toda la llave, entonces nuestro sistema inmune todavía puede reconocer al virus bien y decir, está un poquito distinta, pero yo te conozco, no eres tan distinto, y atacarlo. Pero el problema es que si estas nuevas variantes siguen mutando y se sigue cambiando la instrucción, pues entonces, aunque tengamos las vacunas con todo el instructivo de la llave de ahorita, pues el sistema inmune no va a reconocer a este virus porque ya va a estar muy cambiado, y lo que va a hacer es que va a retroceder
el trabajo que los científicos hemos hecho sacando estas vacunas, y al mismo tiempo va a ser que la gente se tenga que seguir vacunando. O sea, muchos de los que tienen dudas de vacunarse a lo mejor dicen, ay, es que no me gusta vacunarme, no me quiero vacunar, si nada más puedo una dosis, me gustaría una dosis nada más. Imagínense tener que vacunarse una vez cada 6 meses, una vez cada año, y pues después dejarle esto a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, con estas variantes de virus y vacunas que tenemos que fabricar y fabricar y fabricar y cambiar. Lo mejor es darle ya, pararlo desde ahorita. Y ahorita lo podemos hacer, todavía estamos a tiempo, están saliendo variantes, pero estamos a tiempo todavía. Mientras nos vacunemos, tengamos nuestras medidas de sana distancia, usemos bien el cubrebocas y nada más tener también conciencia de no contagiar a otros también para no dejar que el virus se replique y mute. Con eso lo vamos a poder parar. No hay que desesperarse, ya están las vacunas y como mencioné en mi video anterior, tienen mucho porcentaje de efectividad y todas son buenas, ninguna nos va a hacer daño. Esta es una guerra contra el virus, tenemos que unirnos todos como sociedad para poderle ganar. Entonces, a cuidarse y a vacunarse. Bueno, pueden seguirme en mi Twitter en Dairatena, donde si tienen alguna duda me la pueden preguntar, y ahí también voy a estar compartiendo avances de las vacunas y de las variantes y el coronavirus. Muchas gracias.